Pues ya estamos aquí en Noticias Positivas con nuestro ecomensajero digital. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy bien. ¿Y vosotros? Pues encantado de estar contigo un día más, una semana más, aquí en esta sección del ecomensajero. Bueno, ¿qué nos trae esta semana el ecomensajero? Bueno, nos trae algunas noticias, principalmente relacionadas con la edición de Biocultura a Coruña, Ajá. que si quieres, pues comentamos, ¿no? Este viernes 3 de marzo en Expo Coruña, una edición que además va a ser anual a partir de ahora. Y Sí. bueno, como tú bien dices, cargadita de novedades. Cuéntanos. Sí, pues mira, por ejemplo, algo que es interesante, ¿no? En una de las empresas expositoras de Biocultura a Coruña es una empresa que se llama Orballo, Ajá. que está formada por gente muy joven, por empresarios jóvenes gallegos, gente muy joven, gente que apuesta por el mundo rural gallego Ujú. y que es una empresa dedicada a la producción y elaboración de infusiones, ¿no? Que principalmente cultivan en su propia finca, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que están produciendo té en ecológico, que sería uno de los, una de las poquísimas Ujú. producciones de té que hay, especialmente en ecológico, pero también de té en general, que hay en Europa. Y por otro lado, es la más, digamos, occidental de todas las plantaciones de té que existen en Europa, que son muy pocas, ¿no? Y se está dando en el rural gallego y en ecológico, ¿no? Pues es algo por lo que hay que felicitarse, ¿no? Claro, porque el té corresponde a otras latitudes originalmente. Principalmente sí, pero ellos están llevando a cabo una serie de pruebas piloto para producir té en un clima como el gallego bueno, pues están saliéndose con la suya por ahora y pronto pues empezarán no sé si lo han empezado a comercializar ya, pero creo que pronto lo harán. Y bueno, es una noticia interesante, ¿no? Además de que es más complicado cultivar el té de por sí en otras latitudes, recordemos que es bueno, originalmente de China, de un mundo bastante lejano, ¿no? O sea, que están en Galicia y encima en ecológico. Sí, 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 sí. Esto también viene bien para que se sepa, cuando se habla de innovación, que muchas veces hablan del sector ecológico como si fuera gente de las cavernas, ¿no? Ya. Y al contrario, hay mucha. Bueno, Lo que hay, yo creo, en el sector ecológico, en la biocultura, como biocultura, hablando de la biocultura en general, es una unión, yo creo, interesante de innovación de tecnología y también de la tradición. Lo que pasa es que aquí todo cuenta para conseguir, pues, hitos como este, ¿no? no, no, y además hay que decir que es un sector muy dinámico y muy innovador hasta el punto que yo te diría que, por ejemplo, hoy en día muchísimos productos que han pasado a convertirse en productos, productos de masas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, las hamburguesas vegetales Mm. o las leches vegetales, ese tipo de productos y tal, como yo qué sé, el yogur de soja, ¿no? Todo eso nació en el sector ecológico como ecológico. Y luego el sector alimentario convencional lo ha chupado, lo ha vampirizado y lo ha llevado al sector convencional ya sin certificación y sin nada, ¿no? Pero todos esos productos, muchísimos de ellos, que ahora son normales en el mundo convencional, nacieron en el sector ecológico, como ecológicos. Esto es muy interesante reivindicarlo porque son cosas de las que no se suele hablar tanto cuando se habla del sector ecológico y viene bien, desde luego viene bien saberlo. Pues muy interesante este proyecto y cuéntanos porque va a haber otros productos por ahí muy interesantes y bueno, que parece que últimamente están en boga. Sí, bueno, siguiendo con esta, digamos, entroncando con lo que estábamos Ujú. ahora hablando, uno de los productos del sector ecológico que está más en boga en los últimos meses y que va a estar claramente
digamos, presente en Biocultura Coruña es los quesos veganos, ¿no? Los quesos veganos que se realizan especialmente a partir de la leche de anacardos, pero también se puede hacer con otras leches vegetales, pero parece ser que pues, una de las mejores leches vegetales que más virtudes tiene para la fermentación y la transformación en queso vegano es la leche de anacardo, ¿no? En Biocultura Coruña van a estar dos empresas, digamos, liderando esta avanzadilla, ¿no? Que es, me parece que Veggie Karma y Kebana, ¿no? Hay que decir que en la última edición de Biocultura Madrid, algunas de las empresas de quesos veganos que habían ido a la feria, que empezaba un jueves, que el jueves y viernes no son los días Claro, más de público. El lógico. viernes al mediodía ya lo tenían todo vendido, ¿no? O sea, quiere decir que los quesos veganos es un producto ahora mismo al alza y que llama mucho la atención, principalmente de aquella gente que no es vegana, pero que quiere empezar digamos, a introducir en su dieta productos más sanos para el medio ambiente y para ellos, ¿no? Y entonces pues están empezando a consumir productos veganos, aunque ellos no son, lo que sí que están haciendo es disminuir, digamos, digamos, la proteína animal, ¿no? Que es algo que ya simplemente por su salud habría que hacer y luego también por salud ambiental, ¿no? Por una sencilla razón de que hace falta mucho menos recursos, mucho menos agua. 1 kilo de cualquier tipo de cereal requiere mucho menos consumo vamos, de insumos que lo que es 1 kilo de carne, ¿no? Y aparte es verdad que la carne que tenemos, encima, si hablamos de la carne de las macrogranjas, pues eso está lleno de un montón bueno, de hormonas y de movidas De varias, todo. de todo, Eh, ¿no? Co- también ¿cómo se llama esto? Ay, ahora no me sale la palabra. Bueno, ya me saldrá luego. Desde luego, ¿cómo se llama? Antibióticos. Antibióticos. Eso. Antibióticos. Antibióticos, hormonas, un montón de cuestiones. O sea, yo no soy vegano, pero trato de que el consumo de carne en mi casa pues sea lo más limitado posible. Y de carnes rojas ya ni te cuento. Porque es insostenible y no es sano, ¿no? Y el tema de los quesos, pues es una muy buena noticia que como hablábamos también del té, pues demuestra que aquí hay creatividad, innovación, pues para dar y tomar, Pedro. Y Aunque también hay que decir que en biocultura, pues también habrán, también habrán quesos, digamos, tradicionales, pero en ecológico, pero de granjas que son ecológicas y que la mayoría exacto. de ellas, porque muchos de ellos son quesos de cabra, entonces son de la ganadería extensiva, ¿no? Entonces este sistema productivo es un sistema, el de la ganadería extensiva en ecológico, que tiene un montón de virtudes también. Un montón de virtudes de todo tipo. Por un lado, se limpian los bosques, por otro lado, se produce mucho alimento aprovechando un recurso que estaría ahí de todas formas, que son los pastos, las hierbas, Ahí está. ¿eh? También pues ayuda de alguna manera a conservar especies autóctonas como la cabra murciana o como la cabra malagueña y otras, ¿no? Que posiblemente si no hubiera si no se comercializara este tipo de quesos, pues estarían llamadas a la desaparición, ¿no? Esto viene, vamos, ni que rodado, porque precisamente esta necesaria gestión, ¿no? También del ganado, ¿no? De la ganadería, de las especies, no solo tiene que ver pues con los quesos, sino también tiene que ver con la conservación de los suelos, has hablado de los pastos, ¿no? Y tiene que ver con Claro, claro, con el claro. pastoreo. El pastoreo es esencial
para una calidad del suelo aceptable. Si sin una calidad del suelo aceptable no hay cultivos, o sea, no hay agricultura, con lo cual una ganadería bien entendida desde el pastoreo es esencial para conservar esos suelos. Y esto nos lleva también a lo último de lo que queríamos hablar, que es la lana, que, bueno, pues que es así, es que entronca con todo lo que estamos diciendo. Sí, sí, y bueno, y déjame que te añada Sí. una virtud más de esta ganadería, que es dar de comer a un montón de aves necrófagas, ¿no? Como los Mm. buitres, por ejemplo, que si no, pues también estarían llamadas a la desaparición. Cuando fallecen estas cabras de este tipo de ganadería, pues van a parar a los muladares, donde se alimentan pues los buitres y otras aves necrófagas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que es todo un... O sea, la naturaleza es que es maravillosa, ¿no? Es un laberinto en el que todo está conectado, ¿no? Cuando nosotros intervenimos, ese laberinto, dicho en palabras feas, se va a tomar por saco, ¿no? Entonces hay que mantener el laberinto, hay que mantener, digamos, con las mínimas intervenciones posibles, ¿no? Vuelvo a recordar un artículo que leí hace poco en La Marea en el que hablaba de cómo civilizaciones muy potentes colapsaron. Además está estudiado en antropología y en paleontología. Su colapso civilizatorio se produjo ligado a un empobrecimiento de los suelos. Fíjate tú qué heavy. Por ejemplo, la primera civilización como tal, ¿no? Las primeras ciudades de Mesopotamia, por lo visto, eso colapsó cuando... Bueno, colapsó, sí. Se vino bastante abajo toda esa cultura cuando se empobreció mucho ese suelo, se salinizó, por evidentemente no tenían esos conocimientos que hay ahora, ¿no? Con lo cual, por supuesto que el pastoreo es muy importante. Hay quien dice que es una de las profesiones más importantes del mundo y que hay que recuperarlas. Y por eso es tan importante, pues, esta labor de los pastores, esta gestión de estas especies, no solo para la ganadería, sino también para la agricultura. Y como decíamos, pues ahí está también esta recuperación de la lana, que es una noticia positiva y que también se va a ver en Biocultura A Coruña. Y perdona, déjame, es que ya Sí, que has dicho lo de los pasteros, es que hay dale, un dale, dale. hadiz en la tradición espiritual del Islam que dice que un gran cambio de ciclo se Ujú. acerca cuando los pastores abandonen sus rebaños y vayan a construir edificios cada vez más altos, ¿no? O sea, fíjate con qué exquisitez, ¿no? Hace 1500 años, pues ya se describía el momento actual, ¿no? Bueno, y pasemos sí, ya por fin a la lana, pues el textil sostenible no alcanza todavía las cifras, obviamente, que tiene, digamos, el sector ecológico, tampoco tiene las cifras que el sector de la cosmética ecológica y todo eso, pero bueno, va pasando de embrionario a cada vez más, algo más, digamos, más visible, al menos socialmente, ¿no? Y una de las prendas o uno de las fibras que se está, digamos, recuperando en gran manera es la lana, ¿no? Que tiene un montón de virtudes de todo tipo, desde el hecho de la producción hasta, por ejemplo, porque son ignífugas, te aíslan del frío, de la humedad, de un montón de cosas. De hecho, nosotros éramos unos productores mundiales Mm. en lana y dejamos de serlo. Y cuando aparecieron las fibras, digamos, artificiales y bueno, ahora afortunadamente pues el textil ecológico pues está, digamos, recuperando la lana. Y algunas empresas que tienen productos de lana de diferente índole pues estarán presentes en Biocultura Coruña. Además, estas fibras artificiales hay que tener en cuenta que se basan en gran parte están asociadas indiscutiblemente al petróleo, Claro, claro. lo cual es un importante problema porque hay que disminuir el uso de los combustibles fósiles en todos los campos y además están basadas, digamos, son más baratas, son de peor calidad, es fast fashion, con lo cual te tienes que comprar muchas más prendas, fomenta el consumismo. La lana nos lleva a comprar menos prendas, pero prendas de mayor calidad que nos duran más, con lo cual es otra manera de darle un uso a nuestros recursos.
que además cuando la lana pues ya está muy vieja o lo que sea, ¿no? Pues se puede compostar perfectamente y en cambio todos esos productos baratos no se pueden compostar, hay que, bueno, es un lío porque Sí. además Sí, a ver cómo reciclas eso, ¿verdad? ya, y aparte que para qué sirve reciclar ya un plástico, o sea, que ya es contaminante en sí mismo. O sea, bueno, sí, lo puedes reciclar, vale, deja de ir a un vertedero, Mm, pero te lo estás poniendo encima y lo claro. estás respirando, o sea, con lo cual no sé si es muy, no sé si eso, el reciclar plásticos para, no sé si es muy acertado. No, la verdad es que no es necesario pues ahondar en un cambio en todos los aspectos, en todos los parámetros de nuestra vida, en todo lo que tiene que ver con lo básico, en lo que hacemos todos los días, que tenemos todos los días que comer, que vestirnos, etcétera. Y bueno, ahí está, bueno, biocultura, que es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Ya hemos visto que en esta nueva edición ahí en Expo Coruña del 3 al 5 de marzo, este fin de semana, Este fin de semana, sí. pues vamos a poder ver de todas estas cosas y además de biocultura, pues esto nos sirve también pues por hablar de la relación que tiene todo lo que está relacionado con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Todo acaba estando relacionado y no solamente con la conservación del medio, es que estamos hablando de la conservación de nosotros mismos, Pedro, de nuestra cultura, de nuestra supervivencia como especie, ¿no? Bueno, digamos que en términos de carácter espiritual, el hombre vive en una dualidad, ¿no? Se ha separado de lo divino y entonces tal. Pero luego, en términos, digamos, puramente no metafísicos o no trascendentes, en términos, llamemos de logísticos o prácticos, también se ha separado, ¿no? Ha creado una especie de barrera entre él mismo y lo que es la naturaleza y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viviendo en la actualidad de la destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, de la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, todo responde a un mismo hecho, es esa separación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Creer que somos algo diferente a la naturaleza, ¿no? Para evitar esa confusión que nos lleva a muchas confusiones posteriores, pues hay que estar bien informados. Y bueno, ahí está este boletín del Ecomensajero Digital. ¿Cómo podemos acceder al mismo para estar en la onda correcta, Pedro? Bueno, la otra correcta, no sé. Yo Como creo que mínimo, sí. mejor informados, sí. Yo creo que sí. Eh, pero os podéis suscribir gratuitamente en vidasana.org y con mucho gusto os enviaremos el boletín cada semana. Pues muchas gracias, Pedro. Mucha suerte en esta edición de Expo Coruña que pinta muy bien este finde del 3 al Vale. 5 de marzo. Y nos vemos pronto aquí en esta sección del Ecomensajero. Cuídate, cuidaros mucho. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Un Nos vemos. abrazo. Chao, chao. Otro abrazo.